Reynosa hay cientos de almacenes, grandes bodegas donde se guardan productos antes de cruzarlos a Estados Unidos o distribuirlos por México. La mayoría son lugares normales, con movimiento constante durante el día, pero algunos necesitan vigilancia nocturna. Alguien que se asegure de que nadie robe, de que no haya incendios, de que todo esté en orden hasta que llegue el turno de día. Yo fui vigilante nocturno en uno de esos almacenes durante 2 meses. 2 meses que me enseñaron que hay cosas peores que los ladrones. Que a veces, los edificios guardan más que productos. Guardan secretos. Guardan dolor. Y guardan cosas que no deberían seguir existiendo. Mi nombre es Luis Fernando Contreras Medina, y tengo 26 años. Soy de Reynosa y siempre he hecho trabajos que nadie más quiere. Seguridad nocturna, principalmente. Es simple, paga aceptable, y puedes estudiar o hacer otras cosas mientras estás ahí. O eso pensaba antes de trabajar en el almacén 7 de la empresa logística del norte. Ahora sé que hay lugares donde no deberías estar solo de noche, donde las sombras se mueven de formas incorrectas, donde los sonidos no son solo el edificio asentándose, y donde las cosas que murieron ahí no se han ido realmente. Esta es mi historia. Y si alguna vez ven un trabajo de vigilancia nocturna que pague el doble de lo normal, pregúntense por qué. Porque generalmente hay una razón. Empecé el 3 de septiembre del 2024. El almacén estaba en la zona industrial sur, un edificio enorme de metal corrugado sin ventanas. Adentro había filas interminables de estanterías de 10 metros de alto, llenas de cajas con productos electrónicos esperando distribución. La entrevista fue con el gerente de seguridad, un tipo serio llamado Armando. Me explicó el trabajo. Turno de 9 de la noche a 6 de la mañana. Caminar por el almacén cada hora, revisar puertas y ventanas, monitorear las cámaras desde una oficina pequeña en la entrada. 8,000 pesos quincenales. ¿Alguna pregunta?, dijo al final. ¿Por qué paga más que otros trabajos similares? Armando dudó. Porque es un almacén grande, y porque algunas personas dicen que es inquietante estar solo ahí toda la noche. Pero es solo un edificio vacío. Nada de qué preocuparse. No me dijo que en los últimos 6 meses habían pasado 8 vigilantes diferentes por ese puesto, que ninguno había durado más de 3 semanas, que el último había renunciado sin dar razón, dejando todas sus cosas en la oficina y sin recoger su pago final. Mi primera noche llegué a las 8:45. El vigilante del turno de tarde, un hombre mayor llamado Don Memo, me estaba esperando. Me mostró rápidamente las rutinas, me dio las llaves y el radio, y se fue casi corriendo. ¿Tanto apuro?, le pregunté. No me gusta estar aquí después de que oscurece, dijo. Tú entenderás por qué. La oficina de seguridad era un cuarto de 3 por 3 metros con un escritorio, una silla y 4 monitores mostrando feeds de las cámaras. Había 12 cámaras en total, cubriendo las entradas, las áreas de carga y algunos pasillos entre las estanterías. Pero no cubrían todo. Había muchos espacios muertos donde las cámaras no llegaban. Las primeras horas fueron tranquilas. Monitoreaba las pantallas. Hacía mi ronda cada hora caminando por los pasillos principales con una linterna. El almacén era enorme, al menos 200 metros de largo por 100 de ancho, con techos altos de donde colgaban luces industriales, que dejaban muchas sombras entre las estanterías. Cerca de medianoche, durante mi tercera ronda, noté algo. Había una sección al fondo del almacén, pasillo 7C según los letreros, donde hacía más frío, significativamente más frío. Podía ver mi aliento. Revisé las cajas en esa área. Todas tenían el mismo contenedor de origen y fecha de llegada. 3 años atrás. ¿Por qué tendrían mercancía de hace 3 años sin mover? Usualmente todo se rotaba en semanas. Había algo más raro. Las cajas estaban selladas, pero algunas tenían marcas en la cinta. No marcas normales de manipulación. Marcas que parecían arañazos, como si algo hubiera intentado salir desde adentro. Regresé a la oficina sintiéndome inquieto. Revisé las cámaras que cubrían esa área. No mostraban nada inusual, solo estanterías y cajas. Pero había algo en la forma en que las sombras caían ahí que me ponía nervioso. A la 1 de la mañana escuché algo.
Un golpe, como si alguien hubiera tirado algo pesado. Venía del fondo del almacén, del área del pasillo 7C. Agarré mi linterna y mi radio y fui a investigar. Las luces del techo parpadeaban en esa sección, creando un efecto estroboscópico inquietante. Llegué al lugar donde había escuchado el ruido. Había una caja en el suelo. Había caído de la estantería superior. Estaba abierta, su contenido desparramado. Eran componentes electrónicos, viejos y oxidados, a pesar de que deberían haber estado sellados herméticamente. Pero lo que me llamó la atención fue el interior de la caja. Había algo escrito en el cartón con lo que parecía ser marcador negro. Palabras escritas en letra temblorosa. No deberían habernos dejado aquí. Sentí un escalofrío. ¿Quién habría escrito eso? ¿Y cuándo? Las cajas habían estado ahí 3 años según las etiquetas. Mi radio crepitó, pero no había nadie más en el edificio. Nadie que pudiera estar transmitiendo. El sonido que salió era estático mezclado con algo que casi parecían voces. Murmullos. Como gente hablando lejos. «Hola», dije al radio. «¿Hay alguien ahí?» El estático continuó. Luego se detuvo abruptamente. Recogí la caja del suelo y la puse de vuelta en la estantería. Documenté el incidente en mi reporte. Probablemente solo estaba mal acomodada y finalmente se dio por el peso. Nada sobrenatural, pero el resto de la noche no pude sacudir la sensación de que algo no estaba bien. Cada vez que hacía mis rondas, el pasillo 7C se sentía diferente, más frío, más silencioso, como si el aire mismo estuviera esperando algo. A las 6 de la mañana terminó mi turno. Don Memo llegó para el cambio. Se veía cansado, con ojeras profundas. «¿Cómo estuvo?», preguntó sin mirarme a los ojos. «Tranquilo, aunque una caja se cayó en el pasillo 7C». Don Memo palideció. «¿Fuiste ahí?» «Sí, tenía que revisar. ¿Por qué?» «Ese pasillo. Mejor evítalo, especialmente después de medianoche. Las cosas que están ahí no deberían moverse. Y si lo hacen...» Dejó la frase colgando. «¿Qué hay en esas cajas?». Don Memo negó con la cabeza. «No lo sé exactamente. Pero hace 3 años hubo un accidente aquí. Un montacargas se volcó. 3 trabajadores quedaron atrapados bajo una estantería que se cayó. Para cuando los sacaron ya era tarde. Y las cajas que cayeron con la estantería son las que están ahí ahora. Nadie las ha movido desde entonces». «¿Por qué no?». «Porque la empresa dice que son evidencia para seguros y demandas. Pero la verdad es que nadie quiere tocarlas. Los que han intentado, les pasan cosas malas». Esa noche no pude dormir bien. Seguía pensando en esas palabras escritas en el cartón, en las 3 personas que habían perdido la vida ahí, en cómo Don Memo se había visto tan asustado. Mi segunda noche empezó normal. Hice mis rondas, monitoreé las cámaras, pero evité el pasillo 7C hasta mi tercera ronda a las 2 de la mañana. Cuando finalmente fui, había más cajas en el suelo. 5 esta vez, todas del mismo contenedor, todas con sus contenidos desparramados, y todas con mensajes escritos en el interior. «Ayuda. No podemos salir. Está oscuro aquí. Por favor, no nos olviden». «Duel». Sentí náuseas. Alguien estaba haciendo esto. Tenía que ser alguien. ¿Pero quién? ¿Y cuándo? Las cámaras no mostraban a nadie entrando al almacén. Revisé las grabaciones de esa noche. Las adelanté hasta el momento aproximado en que las cajas debieron haber caído. Pero las cámaras de esa área mostraban estático durante exactamente esos minutos. Luego volvían a funcionar, mostrando las cajas ya en el suelo. Eso no era posible. Las cámaras eran nuevas, digitales. No deberían tener interferencia así. A las 3 de la mañana, mientras estaba en la oficina, todas las luces del almacén se apagaron. No parpadearon. Solo se apagaron de golpe, dejándome en oscuridad total, excepto por el brillo de los monitores. Mi linterna no funcionaba. Presioné el botón, pero nada. Las baterías eran nuevas, las había cambiado esa tarde. En los monitores podía ver el almacén en visión nocturna de las cámaras. Los pasillos vacíos. Las estanterías inmóviles. Todo normal excepto había algo moviéndose en el pasillo 7C. No era una persona. Era más grande,
más irregular, como si varias formas estuvieran fundidas juntas, arrastrándose entre las estanterías. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Miraba fijamente el monitor mientras esa cosa se movía, y entonces se detuvo, justo frente a una cámara, y se quedó ahí. No tenía forma definida. Era como sombras apiladas, densas y oscuras incluso en la visión nocturna. Pero había algo en su forma que sugería rostros. Múltiples rostros presionados juntos, sus bocas abiertas como si estuvieran gritando. La cosa se movió hacia la cámara, más cerca, hasta que llenó completamente la pantalla. Y entonces el monitor se puso negro. Las luces volvieron, todas al mismo tiempo. Parpadearon 2 veces y luego se estabilizaron. El monitor que había mostrado la cosa seguía en negro. La cámara estaba muerta. Agarré mi radio, mis llaves, cualquier cosa que pudiera servir como arma. Tenía que revisar. Tenía que ver si eso realmente había estado ahí o si estaba alucinando, pero también sabía que si salía de la oficina, si iba a ese pasillo, tal vez no regresaría. Llamé a Armando, el gerente de seguridad. Eran las 3:30 de la mañana, pero no me importaba. Necesitaba que alguien más supiera lo que estaba pasando. Contestó al 5.º tono, su voz ronca de sueño. ¿Qué pasó? Hay algo en el almacén, en el pasillo 7C, vi algo en las cámaras. Hubo un largo silencio. Luego, ¿viste las cajas moverse? No solo eso, vi algo más, algo que no debería estar aquí. Otro silencio. Luis, voy a ser honesto contigo. Ese almacén tiene problemas desde el accidente. He tenido que contratar 8 vigilantes en 6 meses porque todos renuncian. La empresa sabe que algo está mal, pero no van a cerrar el almacén porque perderían dinero. Solo no vayas al pasillo 7C después de medianoche. Quédate en la oficina, haz tus rondas por los otros pasillos, y en 2 semanas te cambio a otro almacén. ¿2 semanas? No puedo estar aquí 2 semanas más. Necesito ese tiempo para conseguir tu reemplazo y hacer el papeleo. Por favor, Luis, solo 2 semanas, te pago doble si te quedas. Necesitaba el dinero, tenía deudas, y doble paga por 2 semanas era mucho. Contra mi mejor juicio, acepté. Los siguientes días fueron un infierno. Cada noche cosas pasaban, más cajas caían, más mensajes aparecían, las luces parpadeaban, y esa cosa, lo que fuera, seguía moviéndose en el pasillo 7C. Empecé a escuchar voces, no del radio, directamente en el aire. 3 voces superpuestas, hablando al mismo tiempo, rogando ayuda, diciendo que estaban atrapados, que necesitaban salir. Dejé de hacer rondas al pasillo 7C completamente, pero no importó, porque la cosa empezó a moverse. Cada noche se acercaba más a la oficina. La veía en diferentes cámaras, arrastrándose por los pasillos, cada vez más cerca. En mi 10ª noche llegó a la puerta de la oficina. Podía escucharla del otro lado. Un rasguño, un respirar pesado, y esas voces, más claras ahora. Por favor, ayúdanos, estamos atrapados. Duele tanto, necesitamos salir. No abrí la puerta. Me quedé adentro toda la noche temblando, rogando que amaneciera rápido. A la mañana siguiente le dije a Armando que renunciaba, que no iba a durar 2 semanas, que necesitaban cerrar ese almacén. Él suspiró. Entiendo. Te pago tu semana completa, pero Luis, una cosa más. No hables de esto con nadie. La empresa tiene abogados. Si empiezas a esparcir rumores sobre el almacén, te van a demandar por difamación. Acepté. Tomé mi dinero y me fui. Pensé que eso sería el final, pero no lo fue. Porque algo vino conmigo. Ahora veo esas sombras en mi casa. Escucho esas voces en las noches. Y sé que me siguieron. Que están buscando lo que siempre han buscado. Una salida. Una forma de dejar ese lugar donde quedaron atrapados. Y están usando a cualquiera que pase suficiente tiempo ahí para intentar escapar. No trabajo en seguridad nocturna ahora. No puedo. Y les advierto a todos que eviten ese almacén. Porque lo que está ahí no va a descansar nunca. Y eventualmente va a encontrar a alguien lo suficientemente desesperado o tonto para ayudarlo a salir. Y entonces será mucho peor.